lactar implica no solamente el brindar una sustancia que alimenta, sino que además también transmite anticuerpos, transmite defensas, produce también una protección sobre el niño hacia futuro con respecto a disminuir la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, pero también es una herramienta fundamental para fortalecer los vínculos entre el niño y la madre, que hacen al cuidado, al crecimiento y al desarrollo de las infancias y principalmente a la construcción de una sociedad mejor. La lactancia materna, como dijimos antes, es una política pública priorizada en el Ministerio de Salud Pública y en esta provincia desde hace mucho tiempo. De eso nos da fe lo que significa todo el continuo trabajo que hace la Comisión Provincial de la Lactancia Materna, de la cual los integrantes están aquí presentes también. Y por eso, en lo que significa esta Semana de la Lactancia Materna, el Ministerio desarrolla y va a desarrollar múltiples actividades para la concientización, para la sensibilización y también para la abogacía de políticas públicas, tanto en el sector público como en el sector privado, para favorecer que las mujeres tengan espacios dignos para poder amamantar, que los trabajadores y las trabajadoras contengan en esos espacios a las madres que amamantan y a su vez que los estados, tanto locales, provinciales como nacionales, inviertan en recursos económicos, humanos y de infraestructura necesaria para poder sostener la lactancia materna, no solamente dentro del espacio laboral, sino también favorecer que se sostenga dentro de otros espacios. Esto implica un esfuerzo importante desde el Ministerio de Salud Pública, teniendo en cuenta esto que venimos desarrollando, que hace principalmente al lineamiento que nosotros estamos aquí hablando. Para continuar con lo que significa la agenda, va a hablar la doctora Karen Martel, integrante de la Comisión Provincial de Lactancia Materna, y es importante, como último mensaje para todos y todas, que estas actividades que se están desarrollando y comienzan ahora en el hall del Hospital Perrando a las 10 de la mañana, con el lanzamiento y el inicio formal de esta semana, se comunican a través de las redes oficiales y las páginas oficiales de chaco.gov.ar y Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco. Muchas gracias. Invitamos que haga uso de la palabra la doctora Karen Martel. Bueno, la lactancia funciona en equipo. Para que este equipo está conformado principalmente por la familia de la persona que amamanta, los equipos de salud, los gobiernos y toda la sociedad. Nuestra provincia es una de las pocas provincias que a través de su legislación protege ampliamente a la lactancia materna y esto hay que reconocerlo, porque en las 24 provincias de la República Argentina son muy poquitas las provincias que brindan 180 días de licencia por maternidad a sus empleados públicos, que luego de esa licencia por maternidad hay un permiso de 2 horas dentro de la jornada laboral para proteger a la lactancia, mientras que la ley de contrato de trabajo brinda 1 hora o 2 intervalos de media hora. En nuestra provincia son 2 horas. Además, hay sancionadas montones de leyes de protección. Por ejemplo, a partir del año 2008 fue sancionada la ley del banco de leche del Hospital Perrando. En el año 2013, por ley, se comenzó un registro de madres donantes. Con respecto a la ley de parto respetado, nuestra provincia adhiere en el año 2013. Esto significa que la madre ingresa ya a la sala de parto con un acompañante de su preferencia y debe comenzar la lactancia dentro de la primera hora de vida. Esto está protegido por ley y debe ser conocido por las usuarias de los servicios de salud para exigirlo. También en el año 2015 adhiere nuestra provincia a la ley de espacios amigos en la lactancia, que es lo que hablaba la doctora Centeno, de que exista un espacio amigable dentro de las instituciones que tienen más de 20 trabajadoras en edad fértil, ya sea del sector
público como del sector privado. A eso nos tenemos que abocar, a que haya más de estos espacios. También en el año 2016 nuestra provincia adhiere a la Ley de Concientización y Promoción Pública de la Lactancia Materna para que no haya esa mirada sobre la madre que amamanta en público, esa mirada de censura, sino que se vea como algo natural y que debe ser protegido. Otra de las leyes es la ley de los 1000 días que se sancionó en el 2020, que también protege a la lactancia materna. Y también en el año 2020 la ley de entornos saludables escolares, saludables, que en su artículo 7 habla de todas las modificaciones para que las trabajadoras y los estudiantes de todos los estados educativos, o sea, primarios, secundarios, terciarios, puedan tener sus permisos para lactancia, pueda haber un espacio en esos lugares donde puedan amamantar o extraerse leche, y también habla sobre los jardines maternales para que las empleadas del sistema educativo puedan llevar a sus niños y tenerlos cerca para poder amamantar. Así que, bueno, todo esto hace que nuestra provincia sea pionera en el tema de la protección a la lactancia. Así que lo que faltaría sería en el sector privado y en el empleo informal tomar conciencia a todos los empleadores de lo importante que es proteger este acto de amamantar. Seguidamente se harán preguntas por parte de los medios presentes. Hola, buenos días de Chaco TV. Como siempre, la pregunta que se repite cada año, pero que me parece importante remarcar, ¿por qué es importante 6 meses exclusivos de amamantamiento para el bebé? Bueno, la alimentación ideal de la especie humana es la leche humana. Y en esos primeros 6 meses es donde la leche tiene todos los nutrientes, como la doctora Centeno explicó, no es solo nutriente desde el punto de vista de la alimentación, sino también en base a la inmunidad, a las defensas. Cuando un niño nace, por más que nazca de término de 9 meses, nace sin defensas, esas defensas las va a ir adquiriendo con las vacunas. El calendario de vacunación recién se completa al 1 año y medio de vida. Entonces, durante esos primeros 6 meses es a través de la leche de su mamá que va a recibir las defensas y los anticuerpos de todas las enfermedades que esa mamá tuvo durante su vida. Entonces, fundamental, nutrición específica para la especie, dirigida específicamente al desarrollo del cerebro humano, y las defensas transmitidas a través de los anticuerpos que brinda la madre. Javier Muniz de Digital Press. Para la ministra, en este caso, ministra, hablaban recién de una serie de leyes y temas relacionados con la legislación vigente que involucra toda esta temática y que de alguna manera, desde el punto de vista social, por allí a los sectores más vulnerables no llega de la manera que debería llegar. ¿Se va a profundizar de alguna manera este tipo de llegada de información de la legislación efectivamente vigente en esta temática? Digo, hablamos de lactancia materna puntualmente. La doctora Karen Martel hizo realmente una reseña muy importante de lo que es la legislación provincial vigente. Esa legislación, como dijo ella, nos pone al tope del ranking de las provincias con mayor nivel de normativa para la protección de la lactancia materna. Recordemos que siempre hay una brecha entre la legislación y lo que sucede en la realidad, y además la legislación también claramente ha avanzado muchísimo en lo que es la protección de la lactancia materna, en los espacios o en el sector público. Pero aún nos falta conquistar todavía el sector privado, que es un sector donde las mujeres también se desarrollan laboralmente y donde claramente existen ciertas restricciones, por ejemplo, con respecto a las licencias, a la licencia por maternidad, lo que implica también hoy en día poder pensar la licencia de maternidad en parejas del mismo sexo y no pensar en parejas heterosexuales nada más. Entonces ahí hay una mirada y una perspectiva de diversidad que también hay que poder
profundizar en nuestra provincia. Y por el otro lado, y creo que la doctora ha sido muy específica con respecto a eso, nosotros tenemos el sector de la economía popular, el sector de las trabajadoras informales, donde ahí también los nexos comunitarios, los nexos familiares son muy importantes como sostén para estos espacios de la lactancia. No decimos que falta legislación, lo que falta es poder penetrar con esa legislación en los espacios. Para eso, además de las políticas públicas, están las diversas acciones que podamos llevar adelante. Desde el Ministerio de Salud Pública, quien lidera lo que significa el proceso de estímulo y de fortalecimiento de la lactancia, pero por el otro lado del compromiso principalmente del mercado laboral, tanto formal como informal, del sector privado, de los sindicatos y de las organizaciones sociales, populares, de base territorial, para poder conocer todas estas herramientas. Esto que dijo la doctora es muy importante. Muchas veces se desconoce la importancia de la lactancia materna porque existen también ciertas comunicaciones en medios de comunicación o en grupos o en redes donde se desprecia o se le baja el precio a la lactancia materna, donde fácilmente puede ser reemplazada por una lata de leche que se vende en el supermercado. Y esto es muy importante que también se haga junto a una política de fortalecimiento de la capacitación en educación. Junto con el Ministerio de Educación venimos trabajando fuertemente en que todos estos conceptos puedan ser arraigados desde el inicio escolar hacia adelante en todos los espacios y de esa manera contar con la información específica. Hay espacios dentro del Ministerio o dentro de las asociaciones que trabajan con el Ministerio de Salud Pública que además fortalecen estas cuestiones de los vínculos, de los lazos, aquellas mujeres que desean amamantar y no pueden, aquellas que han tenido problemas para amamantar y no han sabido cómo poder abordarlos. Todos esos son espacios que también luego de la pandemia debemos fortalecer, porque recordemos que casi durante 2 años no pudimos tener el contacto con la comunidad que nosotros hubiéramos querido, pero por eso es importante no dejar pasar esto que significa la Semana de la Lactancia Materna. Solemos no hacer conferencias de prensa por cualquier tema y sin embargo para este tema hemos decidido y tomado la decisión de que haya una conferencia para iniciar la comunicación o para comunicar todo lo que venimos haciendo por un lado y todo lo que se va a hacer. Esto es una semana, pero el trabajo en salud pública, las políticas públicas siguen todo el año, los 365 días. ¿Para qué? Para fortalecer. Basta con ir al hospital y ver que hay especialistas o trabajadores y trabajadoras que se encargan de hacer lo que nosotros denominamos puericultura, esto que tiene que ver con acercarse a la mamá que está dando de mamar y poder ver cómo se produce cómo se realiza ese proceso, poder chequearlo para ver si se hace bien, comprender lo que significa muchas veces la angustia de no poder hacerlo de la manera adecuada en los primeros días, también el enfoque que significa a lo largo del periodo de la vida. No es lo mismo amamantar durante la adolescencia que en la edad adulta, es completamente diferente, no es lo mismo haber tenido muchos hijos que ser el primero. Entendemos que hay diferencias sistemáticas en ese sentido y las políticas están dirigidas en pequeñas acciones para cada uno de esos sectores. Ahí, bueno, buenos días, doctoras. Bueno, justamente en ese sector, las madres que no pueden dar de mamar a sus bebés recién nacidos en el hospital, sobre todo las mamás canguros, ¿sigue si sigue ese proyecto, ese programa de mamá canguro? ¿Cómo se puede recurrir a eso? Y si pueden repetir la agenda en estos días en la provincia. Bueno, esa es una de las leyes que me olvidé de mencionar. También nuestra provincia tiene una ley sobre el programa Mamá Canguro. El programa Canguro lleva funcionando 40 años en el Hospital Perrando. También somos pioneros en ese modelo de atención que no se lleva a cabo de la manera que lo llevamos a cabo en la provincia del Chaco, en ninguna otra provincia del país. Las mamás acceden al programa después de una evaluación donde se evalúa las condiciones del bebé y también las capacidades de la madre o del cuidador, porque hubo muchas veces en que en ausencia de la madre, por fallecimiento o por alguna enfermedad grave, acceden al programa de Mamá Canguro con otro familiar, con una abuela, con una tía. Lo que nos falta es hacer cangurear a los varones, que eso, bueno, es lo que hay que hacer.
Y lo otro en lo que tenemos un poco de dificultad es en el acceso de los hermanitos, porque como el programa Mamá Canguro está dentro de una maternidad, de un hospital general de agudos, está restringido el acceso de los menores de 14 años. Y por ahí eso es importante para la madre que está internada, a veces está internada 2 meses, 3 meses con su pequeño bebé prematuro, y es necesario que pueda ver a los otros hijos. Así que eso es algo que tenemos pendiente de elaborar, la preparación de los niños y el acceso de los hermanitos.